Muy buen día. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre, así que no se nos vayan mamás, porque les tenemos un detallito al final. Les pedimos que nos regalen 5 minuticos al final para hacerles un pequeñito reconocimiento con mucho amor. Y la madre es ese ser tan especial que el Día de la Madre es todos los días, sino que hoy lo celebra el mundo, entonces nos unimos a ellos. Pero como dice la Biblia, hay que honrar a padre y a madre, y eso es todos los días, todos los días. Amarlos, ayudarlos, respetarlos, escucharlos. Y la mamá es un ser increíble, ese ser con esa ternura, ese amor, pero que cuando le tiene que cantar la tabla uno se la canta, y hay que oírla y respetarla, y que el amor y todo eso sea en vida. Después no vaya como un cocodrilo mocoso a llorar encima del ataúd a dar golpes. Me tocó ver a un hombre así. ¡Ay, madre! ¿Ya para qué? Si fue sinvergüenza toda la vida, ya que iba a arreglar ahí. Se fregó, mijo, se le dañó la vida el resto de la vida. Si tiene conciencia, pues. Entonces, mientras estén vivos los padres, hay que honrarlos, amarlos, quererlos, apapachucharlos, abrazarlos, de todo. Visitarlos, escucharlos. Muchas veces la mamá le dice uno cosas y le repite las mismas cosas 5 veces y uno, claro que sí, mamita. Sobre todo cuando ya entran en años. Hay que amarlas y respetarlas. Muy bien. Hoy seguimos aquí nosotros con lo que veníamos, que es que estamos mirando este libro de Gálatas que ya se nos va a acabar. Y pareciera que no se quisiera acabar, porque hoy tenía planeado algo y se fue a la mitad, y a la mitad lo seguiremos dando. Entonces se nos va a alargar un poco más, pero bueno, no lo hago intención. Estamos aprendiendo los pasos que hay que tomar cuando somos tentados, ¿recuerdan? Después vimos que por qué la gente buena se quema. Aprendimos a gloriarnos en la cruz de Cristo y sobre todo a rehusar gloriarnos en nuestra propia carne. Dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿no es cierto? En nuestra propia opinión. Luego, hablando de ese tema de gloriarnos en la cruz de Cristo, dijimos, sigamos los pasos del Señor Jesucristo hacia la cruz del Calvario. Y lo primero que vimos fue que la cruz del Calvario es un lugar de muerte, ¿recuerdan? Porque nosotros los creyentes es donde, antes de ser creyentes, morimos a la carne para poder nacer al Espíritu. Y también ya una vez que somos creyentes, recuerden que el mundo está muerto para nosotros y nosotros estamos muertos al mundo. La cruz del Calvario también dijimos que es un lugar de un nuevo nacimiento, porque es allí donde nosotros, una vez que nos arrepentimos para con Dios, ponemos la fe en el Señor Jesucristo, nosotros somos justificados para con Dios por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Y por eso nacemos de nuevo. Y ahora también dijimos la importancia de ser completa o totalmente revestidos del nuevo hombre. Eso es lo que viene en ese proceso después de ser salvos como creyentes en este mundo. Hoy, siguiendo con este tema de los pasos del Señor Jesucristo hacia la cruz del Calvario, vamos a leer nuevamente Gálatas 6, 16 al 18. Gálatas 6, 16 al 18 dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias esta mañana, gracias por cada preciosa alma, cada preciosa persona que podemos estar aquí esta mañana. Padre, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y queremos pedirte, Señor, que tú lo cumplas, que tomes este tiesto de barro y lo uses, permitas predicar tu palabra conforme la verdad, con el poder, la autoridad, la gracia y el amor que solamente tú das, para que haya salvación y edificación en esta tu casa. Padre, esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver que la cruz del Calvario
es un lugar de reconciliación. Reconciliación. El versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Por qué la cruz del Calvario es un lugar de reconciliación? Es un lugar de reconciliación porque Cristo circuncidó nuestro corazón. Cristo circuncida nuestro corazón allí, en la cruz del Calvario. Por eso lo que dice así: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y vamos a ver cómo Cristo circuncidó nuestro corazón. ¿Eso cuándo pasó? Cuando hemos muerto a la carne y cuando nacemos al Espíritu, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas y ahora andamos conforme a esta regla. A eso se refiere este pasaje: a todos los que anden conforme a esta regla. Mueren a la carne, nacemos al Espíritu. El corazón nos ha sido circuncidado, hemos sido reconciliados con Dios. Véalo, miremoslo en la Biblia, en lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Allí podemos ver esto precisamente en Romanos 2, 28 al 29. Vea lo que dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando ocurre esa obra maravillosa de arrepentimiento en nuestra vida, que eso es lo que toca que ocurra en nuestras vidas, un verdadero y genuino arrepentimiento, el corazón del viejo hombre, el carnal, es circuncidado. Es decir, por eso las personas, cuando de verdad se convierten al Señor, hay un cambio tan radical, porque es que el hombre tiene un corazón duro, de piedra, y el Señor no lo cambia en un corazón de carne. Hace una operación milagrosa. Es la única forma en que un ser humano puede ser transformado para bien. No es ni con una religión, ni con una secta, ni por verse vegano, ni vegetariano, ni dejar de comer marrano. ¿Cómo dejar de comer chicharrón con frijoles, hombre? Bueno, o sea, no es por eso que uno cambie positivamente, no. El único cambio verdadero para uno cambiar positivamente lo hace el Señor Jesucristo, y es en el corazón, en el espíritu, una circuncisión espiritual hermosa, maravillosa. No es la circuncisión exterior, la de los judíos, no. Por eso ahora el pueblo de Dios no son solamente los israelitas, sino que es todo aquel al cual Cristo le ha hecho circuncisión del corazón. Hoy en día estamos bajo la gracia de Dios, ya no estamos más bajo las obras de la ley, ya no estamos más bajo la ley. Antes había que cumplir la ley, había que circuncidarse para reconciliarse con Dios. Imagínense, hacerse judío. La regla que opera ahora en el Nuevo Testamento es la gracia de Dios, y por eso la cruz del Calvario es el lugar de la reconciliación de los hombres con Dios. No existe otro lugar en el universo donde el ser humano se pueda reconciliar con el Dios vivo y verdadero, sino en la cruz del Calvario. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, Cristo, aún nosotros siendo enemigos de Cristo, murió por nosotros. Es ahí en la cruz donde nos podemos reconciliar, entrar en paz con Dios, arreglar las cosas con Dios. No hay religión, ni secta, ni filosofía, no es por dejar de hacer nada. Ese es el lugar de reconciliación, la cruz del Calvario para con Dios, porque ahí es donde Cristo circuncida nuestro corazón. Vean lo que dice Romanos 4 al 12. Romanos 4 al 12. Es muy interesante para aclarar esto que estamos diciendo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquellos dicen que por hacer estas obras buenas, que se van a salvar con Dios, que no sé qué. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada
por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este pasaje es tremendo. Los hombres ya no nos salvamos por las obras de la ley, sino por medio de la fe. Y hoy en día Dios perdona los pecados a cualquier persona, desde que esta persona crea, acepte la obra redentora de Cristo Jesús, esa obra que Cristo Jesús hizo por él en la cruz del Calvario. Y cómo dice que Abraham aún fue contado por fiel, por justicia, se justificó antes de ser circunciso. O sea que a él no lo justificó para con Dios la circuncisión, sino la fe que tuvo en Dios antes, cuando era incircunciso. Y que la circuncisión fue una señal confirmando eso que había pasado, que ha sido justificado y que ha tenido fe en Dios. Ahora, eso es física, pero ahora es la espiritual, la del corazón. Por eso la Biblia nos dice aquí en Gálatas 6:16, a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál? Que han sido circuncidados en el corazón, que ya no anden en la carne, sino en el espíritu. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Porque cualquier persona, no importa si es gentil o judío, que ande, que se acoja a esta regla, ¿cuál? A la gracia de Dios, recibe la paz y la misericordia de Dios. Porque Dios le perdona sus iniquidades. Muchas veces a la gente le enseñaban que tenía que hacer una cantidad de cosas, dejar de una cantidad de cosas para poder que Dios lo aceptara. Es precisamente cuando nos damos cuenta que nosotros no podemos dejar todas esas maldades, todos esos pecados, todas las cosas, todos esos vicios que nos acongojan, que nos aquejan, sino que tenemos que reconocer nuestra debilidad, nuestra condición, nuestro pecado, arrepentirnos para con Dios y poner la fe en el Señor Jesucristo. Porque Dios perdona sus iniquidades, pues sus pecados son cubiertos con la preciosa sangre de Cristo y por eso son bienaventurados. Que hay que entender que nosotros somos aceptos en Cristo, en el amado. Nosotros no somos aceptos por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Es como si nos cogieran y al arrepentirnos con Dios y confiar en Jesucristo, nos hundieran en un balde que está lleno de la sangre de Cristo, salimos y nos cubre la sangre de Cristo y nos presentan a Dios. Y Dios nos acepta porque la sangre de Cristo nos cubre. No porque nosotros seamos buenos o no merezcamos. Esta bienaventuranza no solamente es para los circuncisos, sino también es para los incircuncisos. Pues Abraham recibió la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Por eso Abraham también es padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia. Cuando nosotros, los seres humanos, los hombres, creemos en la obra redentora que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, o sea, cuando creemos el Evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo murió por nuestros pecados quiere decir que somos pecadores, pero también dice que Él murió el pago de ese precio de esos pecados, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos eso, que somos pecadores, nos arrepentimos para con Dios, le pedimos perdón, ponemos la fe en el Señor Jesucristo, somos salvos.
Nosotros somos justificados para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Recibimos la misericordia y la paz de Dios en nuestras vidas. Y esto es así porque Cristo circuncida nuestro corazón. Imagínense, es una operación espiritual. Somos lavados con la sangre de Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios y recibimos la promesa de la herencia eterna. Es decir, somos reconciliados con Dios por medio de la circuncisión que Cristo nos hace en el corazón. La cruz de Calvario también es un lugar de reconciliación porque Cristo nos adoptó en la familia de Dios. No solamente nos reconcilió, sino nos adoptó. Familias hay muchas, todos los apellidos, pero familias espirituales no hay sino dos: los hijos del diablo y los hijos de Dios. No hay más. Y entonces Cristo nos adoptó en la familia de Dios. Vea lo que dice el versículo 16: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos 9, 1 al 9. Romanos 9, 1 al 9, vea lo que dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios, por amor a mis hermanos, los cuales, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, según la carne, por descendencia de David, el cual es Dios sobre todas las cosas. Vea lo que dice ahí, que Cristo es ¿qué? Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Aquí vemos en este pasaje muchas cosas, pero inicialmente lo que vemos aquí es el amor tan grande que el apóstol Pablo tenía hacia los israelitas, sus hermanos. Tanto que a él no le importaba y deseaba hacerse pecado con tal de que se salvaran ellos. ¿No es lo mismo que Cristo hizo? Lo que hizo Cristo en el Calvario, así deseaba Pablo hacerlo para salvar a sus hermanos, con tal de que se salvaran sus hermanos. Los israelitas continúan siendo el pueblo de Dios, la gloria de Dios, porque tienen un pacto con Dios, lo tienen. Está en Génesis 12. Y los israelitas fueron los encargados de promulgar la ley, de hacer el culto de los holocaustos, y además tienen las promesas de Dios, todo lo tienen. Los israelitas son los patriarcas del pueblo de Dios, y de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero cuidado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos de Dios, sino que dice que en Isaac será llamada descendencia, en Isaac, porque acuérdense que aún también nació Ismael, ¿recuerdan? Ya lo vimos en Génesis capítulo, en Gálatas 3, porque los hijos de Dios no son según la carne, ¿se acuerdan de Ismael con la sierva? Sino que son contados los que son hijos nacidos según la promesa, Isaac, que fue una promesa de Dios a Sara. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Hoy en día, para hacerse hijo de Dios, no es por medio de las obras de la ley. O sea, no nos hacemos hijos de Dios ni por medio de una religión, ni una secta, ni una filosofía, por tomar un estilo de vida, cambiar la dieta, prender veladoras rosadas,
incienso. No, no, no. Es cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. O sea, es por medio de la fe en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, pasamos a ser parte de la familia de Dios. La Biblia dice en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que lo recibieron. ¿A qué se está refiriendo ahí? Que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, cuando nosotros recibimos al verbo hecho carne, o sea, Jesucristo. Porque es que si usted mira en primera de Juan 5:11, por allá dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea, o lo tengo o no lo tengo. Y para tenerlo, tiene que ser que lo recibí o no. Entonces, por eso dice aquí, más a todos los que lo recibieron. Pero recibirlo por recibir, no, recibirlo con fe. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por más que usted se ame con una mujer y tenga un niño hermosísimo, ese no es hijo de Dios. Ese niño está en una época de gracia hasta cuando entiende qué es el pecado. 5, 6, 7 años. Cuando entiende qué es el pecado tomando ocasión por la carne lo mata. Ese niño muere espiritualmente, pierde la gracia. Y ese niño tiene que tomar una decisión frente a Cristo. Y si no la toma, igual se va para el infierno. No es jugando, es en serio. Entonces, la adopción de los hombres hoy en día es por medio de la fe, no por medio de las obras de la ley. Hoy en día los hombres somos adoptados en la familia de Dios por medio de un nacimiento espiritual, y este nacimiento espiritual es por medio de la fe en la obra redentora de Cristo Jesús. Es un nacimiento espiritual, no un nacimiento físico. Véalo que, de verlo de otra forma, en Efesios 1, 13 y 14, véalo para confirmar. Vea lo que dice. Ese es el libro de Efesios, en el capítulo 1, el contexto es que el Señor nos bendijo en lugares celestiales, y dice, pero que somos aceptos en el amado. O sea, cuando nosotros nos arrepentimos, creemos en Jesucristo, somos aceptos en el amado. O sea, Dios nos acepta porque estamos en Cristo, no por nosotros, sino en Cristo. Pero eso es por habernos arrepentido y haber puesto la fe en la obra redentora de Cristo. Y entonces dice, en Cristo, o sea, en Él también, vosotros, en Cristo, vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, cualquier parte de la Biblia, el evangelio de vuestra salvación. ¿El evangelio cuál es? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, quiere decir dos cosas. Primeramente, que somos pecadores. Seguidamente, que Él pagó el precio de esos pecados. Y entonces, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, ¿sí?, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vea qué tremendo. Mucha gente puede llegar y leer y escuchar y decir, ah, sí, pero es lo así, y pensar que ya. No. Es un ejemplo. Yo puedo tener aquí un vaso de agua helado, bien rico, y usted tiene una sed terrible. Pero usted con ver el agua y saber que es agua, y saber que esa agua quita la sed, a usted no le quita la sed, ¿o sí? ¿Tiene qué? Así lo mismo es con Jesucristo. No porque usted sepa que Jesucristo salva, pero si usted no lo acepta, no lo recibe en su vida, no lo salva. Por más que sepa que Él salva. Mucho cuidado. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la Biblia enseña que cuando yo me arrepiento para con Dios, pongo mi fe en el Señor Jesucristo, lo acepto como Señor y Salvador, soy sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios, mire lo que hace. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese Espíritu Santo va a estar con nosotros, ese Espíritu Santo va a permanecer con nosotros hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Hay una enseñanza en algunas iglesias que dice que usted, que es cristiano, no puede ir a una discoteca. Que porque usted va a una discoteca y empieza a brincar como un chivo loco allá adentro, y que deja el Espíritu Santo amarrado afuera como si fuera un caballo. No, señor, el Espíritu Santo entra con usted y usted está saltando como un chivo con el Espíritu Santo adentro, si es que es salvo. Y hay que lo contriste, es otra cosa. Ahora, bailar no es pecado. Brillar de villa, ahí es otra cosa, ¿o no?
o perrear, o ¿cómo se llaman esas cosas? Bueno, eso ya no suena a bailoteo, sino como a merecumbeo. Ahora, cuando nosotros los hombres creemos y aceptamos el Evangelio de Jesucristo, es cuando somos adoptados en la familia de Dios por medio de Cristo. Esto porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Dice que si somos hijos, también somos herederos del Señor. Es hermoso, ya podemos ir al cielo, ya no somos ciudadanos de esta tierra, somos peregrinos, lo que usted quiera. Es hermosísimo. Por eso también la cruz del Calvario, tercer aspecto, es un lugar de reconciliación. ¿Por qué? Porque Cristo nos selló con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar eso, lo del sello. Versículo 16, ya todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vamos a hablar del sello del Espíritu Santo. Es muy importante entender eso. Ahorita lo vimos en Efesios. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? ¿Fuiste qué? Sellados con. Dice con, no dice por. No es que el Espíritu Santo pasó, le dio una cachetada santa y se fue. No, permanece en usted y es las arras hasta la redención de la posición adquirida, de la herencia para Dios. O sea, hasta que estemos con él va a estar con nosotros. Él no se va de nosotros. Mira lo que dice en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y aquí viene lo más interesante. ¿Y que no sois vuestros? Ojo. Mucha gente piensa que recibe a Jesucristo y puede seguir viviendo y haciendo lo que se le dé la regalada voluntad. ¿Ya somos de quién? De Él. Yo me asombro honestamente de la misericordia y el amor de Dios. Porque cuántas veces nosotros, después de ser salvos, honestamente, cuántas veces hemos hecho lo que se nos ha dado la regalada gana y no lo que el Señor quiere que hagamos? Y eso que somos de Él. ¿Ok? Y nos dice la razón, porque habéis sido comprados por precio. La sangre de Jesucristo nos compró. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de... Ay, porque dice que en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Y dónde está el alma? Está el verdadero libre albedrío. El libre albedrío no lo tiene el hombre incrédulo. El hombre perdido no tiene libre albedrío. La Biblia describe al hombre perdido, al hombre pecador, al incrédulo, lo escribe como un esclavo del pecado, un esclavo de la carne, del diablo, del mundo. Libre albedrío tenemos nosotros cuando somos salvos. Antes no. Eso es importantísimo entenderlo. Por eso aquí no menciona el alma, porque el alma es usted, eterna, la que decide, usted decide. Pero tiene para decidir, para glorificar al Señor en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, dice la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros los creyentes somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros. Y al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y ese es un testimonio de que ahora somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, y si hijos, herederos, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo le está dando un testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo, con E mayúscula, le está dando un testimonio al Espíritu con E minúscula, que es el nuestro, que estaba muerto, pero al ser lavados con la sangre de Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios entrar en nosotros, le dio vida. Vida, cosa que antes no teníamos, espiritual. Ya no somos del diablo. Wow. Escapamos del lazo en que estamos cautivos a voluntad de Él. Ya no somos de este mundo. Ni el mundo es para nosotros, ni nosotros para el mundo.
Ya no somos de nosotros mismos, yo me mando. No, Señor. ¿Ya somos de quién? Del Señor. Porque Él nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, que derramó en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Nosotros los creyentes estamos en este mundo para glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Hermanos, entonces nosotros ya no deberíamos tener confianza en la carne, sino que ahora debemos servir a Dios en espíritu y debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Porque es que en la cruz de Cristo es donde somos poderosos, fuertes, recuerde. Ahí es donde maduramos, nos santificamos, nos perfeccionamos. Ya no pensamos ni nos enfocamos única y exclusivamente en lo terrenal. Hombre, la Biblia es hermosa y es justa. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma, papi. Pero dice que el que ponga la mano en el arado y mire para atrás tampoco es digno del Señor. O sea, ¿cómo es la cosa? Está hablando el Señor de balance, de equilibrio, de sensatez. Dice, buscar el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios, sí, su justicia. Primeramente. ¿Sí será que hacemos eso primeramente o segunda y terceramente? Está importante todas esas cositas, porque ahora, ¿por qué no nos enfocamos en lo terrenal? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos del cielo, ya no somos de aquí, estamos de paso, mis hermanos. Somos extranjeros, somos peregrinos. Entonces, esto no es nuestra morada final, ¿o sí? ¿Cuánto me gustaría verlos, cuántos de aquí? Que les cambiaran su apartamento que tienen por uno mejor, nuevo, más grande, y con que le diga Susi, y abra las cortinas, y bueno. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes le seguirían metiendo plata al apartamento viejo? ¿Cuántos? ¿Cuánto le metemos a la vida vieja de nosotros? ¿Cuánto le metemos a la vida nueva? Ahí sí ya dice, voltéeme la página, pastor. Cambiemos de tercio mejor. Hermanos, nosotros ya no vivimos para satisfacer los deseos de la carne, sino que ahora vivimos por el Espíritu y andamos en el Espíritu. Vea qué interesante, porque esto muchas veces genera cosas tremendas. Es para reconciliación, y nosotros tenemos que ser esos elementos de reconciliación en este mundo, pero no podemos dejar de lado algo que es una realidad. Una realidad. Esto que les voy a leer es real, y tenemos que saber cómo manejarlo, porque nosotros, la Biblia nos dice que no seamos vencidos del mal, sino que con el ¿qué? Con el bien, venzamos al mal. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué les voy a leer esto? Miren lo que dice acá, Mateo 10, 34 al 38. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¡Qué tremendo! El Señor nos dice que Él no vino a traer paz, sino espada. Porque Él vino para poner en disputa, en discordia, en contrariedad al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y esto es bien complicado, porque si hay problemas con las suegras ahora más así. No entendieron el chiste. Bueno, sigamos mejor. El Señor, que cuando nosotros lo aceptemos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, curiosamente nuestros enemigos serán los de nuestra casa. O sea, familia y seres queridos. Es increíble, porque antes de aceptar a Cristo muchos éramos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores y cosas semejantes a estas. Pero aceptamos a Cristo y hubo un cambio, ¿qué? Radical, increíble en nuestras vidas. Un cambio bueno, positivo, hacia lo bueno. Y sin embargo,
Muchas veces la familia, los seres queridos, se convierten en adversarios, en enemigos. Y nos dicen que nos preferían como éramos antes. Ah, no, ahora usted es el bueno y yo soy el malo. ¿Cómo así? Es tremendo. Eso es tremendo, es triste. Esto me hace acordar mucho a mí de un ejemplo muy, muy claro. Porque cuando el primero que llegó a nuestra familia al evangelio fue mi hermano. Y después mi papá. Y mi papá era, vea, toma trago y mujeriego. Tremendo. Papá llegaba de la madrugada y llegaba como si hubiera peleado con un payaso y borracho. Y entonces, cuando se convirtió, empezó a hablarle a toda la familia, entre ellos a un tío, al hermano mayor de él, a que se arrepintiera, que se convirtiera y todo. Y entonces un día ese tío mayor llamó a mi hermano. Y mi hermano también ya estaba convertido y todo, pero llamó a mi hermano y le dijo: hombre, Rodolfo, estamos preocupadísimos por Gilberto. Y mi hermano le dijo: sí, tío, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, es que ahora anda con la Biblia bajo el brazo como loco, diciendo que se arrepientan, que se conviertan para que no se vayan para el infierno. Y eso anda predicando la palabra de Dios a todos y eso estamos preocupadísimos por él. Entonces mi hermano le dijo: tío, ¿y usted por qué cuando mi papá llegaba a las 3 de la mañana de estar sinvergüenciando y borracho y se arrastraba, se vomitaba y todo, usted por qué nunca se preocupó por él? Y ahora sí se preocupa porque es buen esposo, fiel, respeta la casa, ama a Dios. ¿Sabe qué, tío? Preocúpese por usted. Así le dijo. Así le dijo. Pero esto es realidad. Es una realidad. Nos atacan, aun cuando cambiamos para bien. ¿Cuántas chicas o hombres que eran terribles o lo que fuera y cambian y que atacándolos porque vienen a la iglesia? Las esposas se vuelven mejores mujeres, mejores esposas, más queridas, y el marido no las ataca para que vengan a la iglesia, o al revés. Increíble. Preferirían que viviéramos como antes, en promiscuidad, en engaños, llenos de egoísmo, mentiras, envidia, llenos de todo mal. Esto es increíble, pero es muy cierto. Es tremendo. Por eso la Biblia, ¿se acuerdan lo que dice en Gálatas 4:29? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque eso que le estoy diciendo es porque muchos de esos seres amados, muchas veces la madre, muchas veces el padre, los hermanos, los hijos, la esposa o el esposo, no son salvos. Y aquí estamos hablando de que la cruz de Cristo es un lugar de reconciliación. Y se acuerda que cada uno de nosotros recibimos el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. ¿Con la palabra de la qué? Si hemos reconciliado, su mami, no el día de la mami, ¿dónde está su mami? Su mami es salva. ¿O no? ¿Está seguro que si viene la pelona, su mamá sí salva? ¿O para dónde se va su mamá si muere? Su esposo, su esposa, sus hijos, son salvos. Sus grandes amigos, círculo de compañeros, de amigos, de amigotes, de colegio, de universidad, son salvos. En el trabajo, son salvos. Ese es el llamado, que ejerzcamos ese ministerio con la palabra. Acuérdense, somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo tenemos dentro de nosotros. Para que vea, cumplamos con la misión del Señor. Ese es el llamado que el Señor nos hace, que hagamos esa misión, que la llevemos a cabo. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, que esta palabra corre y sea glorificado, Dios, cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Te queremos dar toda la gloria y la honra a ti, oh Dios, y pedir que obres en todos y en cada uno de nosotros, por favor, de acuerdo a esa gran necesidad que tenemos. Unos para salvación y la gran mayoría necesitamos la santificación, Padre. Te lo pedimos, te rogamos y te damos gracias en nombre precioso de tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.